Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal de chismecitos y novedades del mundo del espectáculo. Aquí estamos listos para traerles lo último, lo más jugoso y lo que estuvo haciendo temblar las redes sociales. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de una noticia que ha dejado a todos, absolutamente a todos, boquiabiertos. Como ya pudieron ver en el título, vamos a hablar de Ande y Kerem. Y no es lo que estuve pensando, o quizú de su. De eso se trata precisamente este vídeo, descifrar el misterio de de esta impactante noticia que los rodea. Antes de sumergirnos en el drama, en los rumores y en la verdad, les pido por favor que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí encontrar siempre la información superíndice 3N es fresca y losanu, lisis es profundos de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades. Que no lo piensen y hagan clic en el botón superíndice 3N rojo. Ahora supongo monos superíndice 3 modos, tomen su cafecito o su tu copyright, porque este chisme viene con curvas. ¿Recuerdan a Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin? La pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en Senu con diéresis al cap, Love is in the air. Una serie que traspasó superíndice 3 fronteras y que nos hizo creer, al menos por un momento, en los cuentos de hadas modernos. Su romance en la pantalla se hizo realidad fuera de ella, y durante un tiempo fuimos testigos de una historia de amor digna de película. Vacaciones juntos, miradas superíndice 3 mplices, declaraciones de amor públicas. Era la pareja perfecta, el chip que todos queríamos que durara para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. A principios de 2022, los rumores de ruptura comenzaron a circular y aunque ninguno de los dos confirmó superíndice 3 explícitamente la separación superíndice 3N, las más menos sales eran evidentes. Dejaron de seguirse en redes sociales, borraron fotos juntos y, lo importante, dejaron de aparecer juntos en eventos públicos. El silencio en este caso hablaba de que mil palabras. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Ande ha protagonizado nuevas series y ha sido vinculada sentimentalmente con otros famosos, mientras que Kerem ha continuado cosechando con diéresis copyright hitos tanto en Turquía como en el extranjero. Entonces, copyright es esta impactante noticia, de la que habla el título. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Durante las últimas semanas, han surgido una serie de rumores que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N entre Ande y Kerem. Su copyright suena increíble, pero aquí estuden las pistas que han alimentado esta esperanza. Primero, los fans observadores han notado que ambos han comenzado a dar me gusta a publicaciones del otro en Instagram. Puede parecer una tontería, pero en el mundo de las redes sociales, un simple like puede significar mucho. ¿Será que estuvieron intentando reconstruir el puente? Segundo, se ha filtrado información superíndice 3N de que ambos han sido vistos en los mismos lugares, aunque no juntos. Por ejemplo, ambos han estado en Londres durante el mismo periodo de tiempo, y algunos testigos afirman haberlos visto en el mismo restaurante, aunque en mesas separadas. ¿Coincidencia o estrategia? Tercero, y esto es lo jugoso, una fuente cercana a ambos actores ha declarado a un medio de comunicación superíndice 3N turco que Ande y Kerem han estado hablando en secreto durante las últimas semanas. Al parecer, han estado intentando resolver sus diferencias y ver si existe la posibilidad de retomar su relación superíndice 3N. Ahora bien, antes de que empiecen a celebrar y a organizar la boda, es importante mantener la calma y analizar la situación superíndice 3N con objetividad. Es cierto que estas pistas son prometedoras, pero también copyright N es posible que sean solo coincidencias o malentendidos. Ande y Kerem son dos personas muy reservadas y no suelen hablar de su vida privada con los medios de comunicación superíndice 3N. Por lo tanto, es muy difícil saber con certeza copyright esto pasando entre ellos. Además de que tener en cuenta que ambos tienen una gran cantidad de fans que más menos han con verlos juntos de nuevo. Estos fans son muy activos en redes sociales y a menudo interpretan cualquier más menos al como una confirmación superíndice 3N de la reconciliación superíndice 3N. Por lo tanto, es importante no dejarse llevar por la emoción superíndice 3N y esperar a que Ande o Kerem hagan una declaración superíndice 3N oficial antes de sacar conclusiones precipitadas.
Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿CUL es la impactante noticia? En mi opinión superíndice 3N, la impactante noticia, no es necesariamente una reconciliación superíndice 3N confirmada, sino la posibilidad de que exista una reconciliación superíndice 3N. El hecho de que Andy y Kerem es tu copyright N volviendo a conectar, aunque sea de forma tímida, es suficiente para generar una gran expectación superíndice 3N entre sus fans. Después copyright S de todo, su historia de amor fue tan intensa y tan pública que es difícil olvidarla. Y aunque hayan pasado casi 3 o más menos os desde su separación superíndice 3N, muchos siguen aferrados a la esperanza de que vuelvan a estar juntos. Y seamos honestos, ¿a Q copyright N no le gustaría verlos juntos de nuevo? Su química era innegable y su amor era contagioso. Si realmente es tú, M intentando darse una segunda oportunidad, les deseo lo mejor. Pero independientemente de lo que suceda, es importante recordar que Andy y Kerem son dos personas que tienen derecho a ser felices, ya sea juntos o separados. Y como fans debemos respetar sus decisiones y apoyarlos en lo que hagan. Así que por ahora, solo nos queda esperar y ver qué copyright nos depara el futuro. Estaremos atentos a cualquier nueva información superíndice 3N y se la traeremos a Q en su canal de chismecitos favorito. Y hablando de chismecitos, CU Copyright, denme en los comentarios qué copyright opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Andy y Kerem volveru N a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber sus opiniones. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, vamos a recapitular un poco. Vimos que han surgido rumores de reconciliación superíndice 3N entre Andy y Kerem, basados en likes en redes sociales, coincidencias en eventos y declaraciones de fuentes cercanas. Sin embargo, es importante mantener la cautela y esperar una confirmación superíndice 3N oficial. La impactante noticia reside en la posibilidad de esta reconciliación superíndice 3N, generando gran expectación superíndice 3N entre los fans. Muchísimas gracias por acompañar más menos arme un dúo muy de ese. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Recuerden que este canal es suyo y que siempre estoy aquí para traerles las últimas novedades del mundo del espectáculo. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 el vídeo? ¿Les gustaría que hablara de algún tema en particular? Sus sugerencias son muy importantes para mí. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3 y de compartirlo con sus amigos y familiares. Así me ayudan a llegar a más personas y a seguir creciendo como comunidad. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito al canal, ¿qué copyright es tu N esperando? Hagan clic en el botón superíndice 3 en rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 mi gente linda. Ahora bien, agárrense que esto no termina aquí. Porque vamos a desglosar, a diseccionar, a escudriu más menos cada uno de estos indicios de reconciliación superíndice 3N como si fueran una cebolla con 1000 capas de misterio. Empecemos por esos likes de Instagram. ¡Ay, los likes! En esta era digital, un simple toque en un corazón superíndice 3N virtual puede desencadenar una tormenta de especulaciones. ¿Realmente significan algo? En el caso de Andy y Kerem, la cosa es muy compleja de lo que parece. Después de su ruptura ambos se dejaron de seguir mutuamente, lo cual es un movimiento bastante común cuando una relación superíndice 3N termina. Volver a seguir a alguien es un paso significativo y darle me gusta a sus publicaciones es como enviar una seu más menos al de humo en medio del desierto del desamor. Pero ojo. No nos dejemos llevar por la pasión superíndice 3N. Podrá ser que simplemente hayan madurado y hayan decidido mantener una relación superíndice 3N cordial, al menos virtual. Después copyright S de todo, ambos son profesionales y han compartido momentos importantes juntos. Un like podrá ser una forma de reconocer el trabajo del otro, de demostrar apoyo mutuo, sin que necesariamente implique un resurgimiento del romance. Sin embargo, si analizamos el tipo de publicaciones a las que han dado me gusta, la cosa cambia un poquito. No son solo fotos promocionales de sus proyectos, sino también copyright en imágenes muy personales,
momentos cotidianos que revelan algo de su personalidad y de su estado de ánimo. ¿Podría ser una forma de decir te sigo observando, te sigo conociendo? AQUI tomate. Ahora, pasemos a las coincidencias geográficas. Londres, la ciudad del amor. O al menos, la ciudad donde se han coincidido Andy y Kerem. Según las fuentes, ambos han estado en la capital británica durante el mismo periodo de tiempo, lo cual podría ser una simple coincidencia. Pero seamos sinceros. ¿Cuántas probabilidades hay de que dos personas que han terminado una relación superíndice 3n y que viven en países diferentes elijan el mismo destino y las mismas fechas para viajar? Huele a planificación superíndice 3n, ¿no creen? Y lo más intrigante es que no se han mostrado juntos en público. Podría ser que es tu copyright n intentando mantener un perfil bajo, evitar la atención superíndice 3n mediática y disfrutar de su tiempo juntos en secreto. O podría ser que simplemente se hayan cruzado por casualidad y hayan decidido no interactuar para no alimentar los rumores. Pero la información superíndice 3n de que han sido vistos en el mismo restaurante, aunque en mesas separadas, le aún más menos ha de un toque de misterio a la situación superíndice 3n. ¿Estaban espiándose mutuamente? ¿Estaban esperando el momento oportuno para acercarse? ¿O simplemente estaban disfrutando de una deliciosa cena sin darse cuenta de la presencia del otro? ¡Ay, el misterio nos consume! Pero la joya de la corona de este chismecito es, sin duda, la declaración superíndice 3n de la fuente cercana a ambos actores. Según esta persona, Andy y Kerem han estado hablando en secreto durante las últimas semanas, intentando resolver sus diferencias y ver si existe la posibilidad de retomar su relación superíndice 3n. Bomba. Noticia bomba. Si esto es cierto significa que ambos estuvieron dispuestos a dar una segunda oportunidad a su amor. Que a pesar de los obstáculos, de los errores y de las heridas del pasado, todavía hay algo que los une y que los impulsa a intentarlo de nuevo. Ahora bien, ¿podemos confiar en esta fuente? En el mundo del espectáculo, las fuentes anónimas son como fantasmas, aparecen y desaparecen sin dejar rastro. Algunas son fiables y tienen acceso a información superíndice 3n privilegiada, mientras que otras son simplemente inventos de los medios para generar titulares y aumentar el rating. Por lo tanto, es importante tomar esta declaración superíndice 3n con pinzas y no darle mucha importancia de la que tiene. Sin embargo, el hecho de que varios medios de comunicación superíndice 3n turcos hayan publicado la misma información superíndice 3n le da cierta credibilidad al rumor. Podría ser que realmente haya alguien cercano a Andy y Kerem que es tu copyright dispuesto a compartir sus secretos con el mundo. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? ¿Es tú, Andy y Kerem reconciliados? La respuesta es, no lo sabemos. Todavía no hay una confirmación superíndice 3n oficial por parte de los actores. Pero lo que podemos decir es que hay indicios que sugieren que algo está pasando entre ellos. Que la llama del amor, aunque apagada por un tiempo, podrá estar volviendo a encenderse. Y seamos honestos, a todos nos encantaría que esta historia tuviera un final feliz. Andy y Kerem son una pareja que ha conquistado nuestros corazones. Su química en la pantalla era innegable, y su romance fuera de ella nos hizo creer en el amor verdadero. Si realmente es tú, intentando darse una segunda oportunidad, les deseamos lo mejor. Que puedan superar sus diferencias, resolver sus problemas y construir una relación superíndice 3n su superíndice 3 lida y duradera. Pero independientemente de lo que suceda, es importante recordar que Andy y Kerem son dos personas que tienen derecho a ser felices. Ya sea juntos o separados, lo importante es que tomen las decisiones que los hagan sentir realizados y plenos. Y como fans debemos respetar sus elecciones y apoyarlos en lo que hagan. Así que por ahora, solo nos queda esperar y ver qué copyright nos depara el futuro. Estaremos atentos a cualquier nueva información superíndice 3n y se la traeremos a Q en su canal de chismecitos favorito. Porque a Q, mi gente linda, no se nos escapa ni una. Y amamos mantenerlos al tanto de todo, todito, todo. Pero antes de irme, quiero saber su opinión superíndice 3n. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Andy y Kerem volveru a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? ¿Cu copyright les gustaría que pasara? CU copyright tenme todo.
Y no olviden suscribirse al canal, darle me gusta a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Asu me ayudan a seguir creciendo y a traerles Moon S chismecitos jugosos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, AQU los quiero siempre informados y con una sonrisa. Hasta la Superíndice 3º.